Hola, mi nombre es Mauricio Turnud y hoy charlaremos sobre enzimas pancreáticas. Esta charla es una charla corta en materia de fármacos, por lo que la mayor parte del tiempo se la vamos a dedicar a la fisiología pancreática para lograr un mejor entendimiento y una mejor aplicación de estas enzimas. Todos sabemos que el páncreas es una glándula mixta con funciones exócrinas e endócrinas. Hoy nos ocuparemos del páncreas exócrino y hablaremos particularmente del jugo pancreático. Obviamente hay situaciones que estimulan y situaciones que inhiben la secreción de este jugo, y dentro de estos estímulos barra inhibiciones tenemos situaciones que estimulan, como por ejemplo las hormonas intestinales, como la secretina o la colecistoquinina, que van a estimular la secreción de alrededor de tres cuartas partes del jugo. Y también vamos a tener situaciones que inhiben, como por ejemplo las hormonas pancreáticas, o podemos decir algunas hormonas pancreáticas. Ahora veremos por qué. El páncreas endocrino, entonces, en este caso, no exócrino, puede secretar polipéptido P, glucagón o somatostatina. Recordemos que acá estamos hablando de inhibición. Pero hay otra hormona pancreática también del páncreas endocrino, que es la insulina, que induce la secreción del jugo pancreático con el objetivo lógico de favorecer la degradación de los glúcidos. Y luego también, y no menos importante, tenemos el sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema colinérgico. Resultado de este balance estimulatorio inhibitorio va a haber una secreción del jugo pancreático, y este jugo pancreático tiene dos grandes componentes, lógicamente un componente acuoso, por eso hablamos de jugo, y otro componente enzimático, y acá nos vamos acercando un poco más al objetivo de la charla de hoy. Y su composición tendrá lógicas variaciones en relación a los alimentos que se ingieran, a la cantidad, pero podemos hablar en cuanto a volumen de que se secreta alrededor de 1,5 o 2 litros día, y en cuanto al componente, del componente acuoso es una solución con electrolitos como sodio, potasio, cloro y bicarbonato, y acá especial importancia el bicarbonato para equilibrar la acidez que viene del estómago. Y el componente enzimático va a contener proteasas y lipasas y amilasas. Perdón. El principal estímulo para la secreción de jugo pancreático de componente acuoso es la secretina. Ahora vamos a ver que actúan mayoritariamente en las células ductales y en las células centroacinares. Y el principal estímulo de la secreción enzimática en las células acinares es la colecitoquinina. Ahora que ya sabemos qué estimula y dónde se secretan y dónde se sintetizan estas enzimas, podemos charlar entonces de un esquema donde podemos empezar a hablar de dónde están ubicadas y cómo se distribuyen estas células acinares, las centroacinares y las células ductales. Acá tenemos el páncreas endocrino, los islotes, el páncreas exócrino es el resto, lo que podemos ver. Acá vemos los acinos, tenemos estas células que son las acinares, las centroacinares son estas y las ductales lógicamente son los ductos, que van convergiendo de pequeños ductillos a ductos más grandes que terminan en la secreción posterior del jugo pancreático. Esto es un esquema de una de estas células, en este caso las ductales, que son las encargadas de la secreción del jugo. Estas y las centroacinares actúan de forma muy similar. También vimos previamente que el jugo pancreático, la parte acuosa, es muy rica en bicarbonato, con el objetivo de hacer un tampón con el ácido gástrico. El objetivo principal de esta célula va a ser la secreción de bicarbonato. Y esto se da de la siguiente manera. En primera instancia hay un intercambiador aniónico. Lógicamente, cuando hablamos de intercambiador aniónico, hablamos de que hay un intercambio entre cargas negativas. En este caso, sale bicarbonato. O sea que esta es la función principal. Salga bicarbonato a la luz, al lumen. Pero para que esto salga, tiene que entrar, en este caso, el cloro, que también tiene una carga negativa. Y como sabemos, el cloro es un ion que está mayormente en el intracelular. Para que esto pase, o sea, para que haya cloro afuera, tiene que haber un canal, que en este caso lo vemos aquí, que es un canal de fuga de cloro, que va haciendo una recirculación entre el extra y el intra, y esto favorece que salga el bicarbonato de la célula. Este canal se llama CFTR, como lo ven ahí, y es el que está alterado en la mutación que se observa en la fibrosis quística, y este es el fundamento por lo que también estas enzimas pancreáticas exógenas que podemos dar en diferentes situaciones a nivel pancreático son un tratamiento también en la fibrosis quística. Por otro lado, ya vimos cómo sale el bicarbonato. ¿De dónde viene el bicarbonato? Bueno, el bicarbonato viene de la reacción de la anhidrasa carbónica, como vemos aquí, donde entra dióxido a la célula, se une con agua, la anhidrasa carbónica lo convierte en bicarbonato, que va a salir por este intercambiador aniónico, y por otro lado en un protón, en un hidrogenión. Y este hidrogenión va a tener que salir de la célula
Y para salir de la célula y para mantener la electroneutralidad debe intercambiarse con un ion de una carga positiva, por lo que en este caso va a haber un transporte hacia adentro del sodio. Pero para que no haya una carga positiva en abundancia dentro de la célula y seguir manteniendo esta electroneutralidad, se debe intercambiar este sodio. Entonces este sodio sale y entra potasio por la bomba sodio-potasio ATPasa. Y para que el potasio no se acumule dentro de la célula, sale por un canal de fuga de potasio que va a permitir entonces que salga el potasio hacia afuera. Por otro lado, del extracelular pasa sodio y agua por el espacio intercelular hacia la luz, y con esto se termina de generar el jugo pancreático primario. Entonces queda un jugo que está compuesto por sodio, por bicarbonato y por agua mayormente, aunque también, no está puesto en el esquema, tienen potasio y cloro. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de los estímulos. A nivel duodenal va a haber cambios en el pH cuando uno ingiere alguna comida, X, va a haber mayor acidez, va a haber osmolaridad, que va a estar relacionada lógicamente a los alimentos, y distensión también en este escenario. Esto es reconocido por el sistema nervioso entérico, y son reconocidas por el vago, lo que estimulan así el reflejo enteropancreático y la secreción pancreática. Entonces, el primer estímulo que aparece. Luego en las células duodenales, las células van a estimular la secreción la excreción de secretina, que también va a estimular a las células ductales para que se genere este mecanismo de liberación de bicarbonato que habíamos visto. Por otro lado, en las células del duodeno, también en las células sí, a través del estímulo de las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y también de la acidez, esto va a generar que se libere un péptido liberador de colecitoquinina, y que vamos a hablar del más adelante. Se libera entonces la CCK, que estimula las células acinares, como vimos, para que se liberen proteasas, lipasas y amilasas. Estas enzimas, dentro de estas enzimas, una de ellas es la proenzima tripsinógeno, que se activa tripsina, se activa una vez en la luz, y no solo ayuda a degradar proteínas, sino que también hace un feedback negativo sobre este péptido liberador de CCK que nombrábamos antes, para evitar que se perpetúe este estímulo. Y esto vamos a ver que es también uno de los fundamentos del tratamiento en el caso de que haya dolor. Entonces, dicho todo esto, y a modo de introducción, ahora sí vamos a hablar de las enzimas pancreáticas. ¿Y qué son las enzimas pancreáticas? Son formulaciones químicas que tienen un objetivo lógico, que es descomponer glúcidos, proteínas y lípidos. Esto lo sabemos todos: la lipasa descompone moléculas de lípidos, la proteasa descompone proteínas, tiene algunas funciones en clines de bacterias, levaduras y protozoos, y la amilasa descompone mayoritariamente carbohidratos. ¿Y cuáles son los usos terapéuticos? La insuficiencia pancreática exógena. ¿Y dónde vemos o cuándo podemos ver una insuficiencia pancreática exógena? Fibrosis quística, pancreatitis crónica, pancreatitomía total o parcial, una gastrectomía, un cáncer pancreático, cirugía de derivación gastrointestinal, obstrucción de los conductos pancreáticos, del conducto biliar común. Esto se ve muy frecuentemente con el cáncer de páncreas, y también la pancreatitis aguda en menor porcentaje de los casos. Entonces, ¿qué produce esto? ¿Qué produce una insuficiencia pancreática? Básicamente dos grandes desarreglos. Uno es la malabsorción de grasas, que puede venir en esteatorrea, y la malabsorción o digestión de proteínas. Y esto ocurre cuando se pierde más de un 90% de la capacidad de páncreas de producir estas enzimas digestivas. Y por otro lado, y volviendo a este mecanismo del péptido liberador de CCK, la CCK se secreta por este péptido, y este normalmente se degrada por la tripsina pancreática. Al haber insuficiencia pancreática, no hay tripsina, no se degrada, el estímulo se perpetúa, y esto hace que se genere un aumento en la presión intraductal y se puede manifestar como dolor, lo que se llama el dolor pancreático. Entonces, el fundamento del uso de las enzimas pancreáticas no solo va a ser disminuir la malabsorción y eventualmente la esteatorrea, sino también como tratamiento del dolor en este caso particular. Y las enzimas pancreáticas, o la pancreatina, como su nombre más reconocido, tiene como principio activo esta pancreatina, que son lipasas, amilasas y proteasas. Hay cápsulas de 150, hay cápsulas de 300, pero en líneas generales tienen una relación similar entre lipasa, amilasa y proteasa. Una cápsula de 150 miligramos de pancreatina equivale a 10.000 unidades de lipasa, a 8.000 de amilasa y a 600 de proteasa. Y la dosis se va a ajustar siempre por la lipasa, por una cuestión de convención. La presentación es en cápsulas. Lógicamente, al ser una cápsula, tiene una protección entera, hay que tragarla sin masticar, con abundante líquido. Se trata de
se sugiere ingerir alrededor de 2 o 3 litros de agua por día y se da luego de las comidas. Las dosis van a cambiar dependiente de la patología por lo que uno indica, pero podemos hablar de fibrosis quística que se ajusta por peso y por edad. En mayores de 4 años se da 500 unidades de lipasa por kilo de peso por comida y en menores de 4 años se da un poquito más, alrededor de 1000 por kilo de peso del paciente por comida. Entonces, ejemplo, si tengo un niño con fibrosis quística de 8 años y pesa 20 kilos, debería darle 10.000 unidades por comida. 10.000 unidades de lipasa, que sería un equivalente a una cápsula de 150 miligramos. En el caso de las otras causas, de las otras patologías que generan una insuficiencia pancreática exógena, la dosis va a ser individual y va a ser ajustable. Y esto va a tener que ver con los síntomas, con la cantidad de ingesta de grasas, con el control de la esteatorrea y la adecuada nutrición. Entonces, pero podemos decir que en líneas generales la dosis general va a ser entre 25.000 y 80.000 unidades de lipasa por comida. La mitad se da si hay una comida ligera. Las indicaciones entonces las vimos recién. Insuficiencia pancreática exógena, o sea, diarrea, malabsorción o dolor. ¿Dónde la podemos ver? Lo que venimos diciendo. Pancreatitis, fibrosis quística, cirugía pancreática, obstrucción de los conductos pancreáticos, etc. Contraindicaciones son proteínas bovinas, así que la contraindicación es hipersensibilidad a este tipo de proteínas. Y los efectos adversos más comunes suelen ser dolor abdominal, pueden cursar con diarrea, paradójicamente, prurito, hipersensibilidad. Muchas gracias.